también de un currículum centrado en el aprendizaje y por competencias, obligaba a pensar que el sujeto tenía que aprender y aprender de muchas maneras dentro de un espacio profesional. Obviamente esto iba vinculado con una pretensión, básicamente porque desde el ámbito del diseño de currículum tendría que haber una mayor flexibilidad, porque esta malla que se gestó desde 2012 está compuesta más por trayectos, y el trayecto traza rutas de aprendizaje que están en constante vinculación de ida y vuelta, es decir, nunca deja uno de pensar la relación que guarda el trayecto de preparación para la enseñanza y el aprendizaje, el psicopedagógico que estaba en el 2012, ahora de bases teóricas metodológicas, con relación al de prácticas y viceversa. Es decir, hay una especie ahí como de bucle en términos de cómo van interactuando esos trayectos, sus contenidos y la forma de que se prescriben en cada uno de los programas, y el tipo de competencias que ponen en el centro para desarrollar en el estudiante un aprendizaje en torno a lo que sería su formación. Y en ese sentido, entonces, la idea que esté compuesto por trayectos, que cada trayecto contenga cursos y que esos cursos tengan articulación, nos obliga mucho a pensar en que el trayecto de prácticas no es solamente un espacio, digamos, más dentro de, sino más bien es un espacio que tiene y cobra vida en la medida en que se vincula con los demás trayectos. Hay una premisa que he estado planteando desde hace mucho tiempo, porque yo entiendo la importancia que de repente le damos al asunto de la práctica, pero la práctica no es o no puede existir si no hay un conjunto de elementos teóricos, pedagógicos, didácticos, disciplinares que la sostengan. Es decir, hacer por hacer no basta. Y en ese sentido aquí hay una visión distinta con respecto a estas dos nociones que están puestas en el trayecto de práctica, pero que acompañan mucho del proceso de formación. La primera tiene que ver con el concepto de formación, y desde diferentes autores como Cerrillo, Berta Lorete, Leibren, el propio Gadamer, han insistido que la formación no puede ser más que un trabajo sobre sí mismo. Es una idea muy de Ferrino, que se imagina libremente, que se desea y que se persigue. Ferrillo Noré hablaba más de esta idea de la formación como una especie de dispositivo que conduce a que la persona nunca deje de aprender. De hecho, Ferrillo señalaba que no podemos entender la formación si no la pensamos como la escuela perpetuidad, en tanto que uno, desde que nace se está formando y hasta que muere se deja de formar. Y se forma en todos los sentidos posibles, se forma como hijo, como padre, como estudiante, como profesor, como amigo, como colega, como pareja, como compañero, como consumidor, y entonces en cada uno de esos escenarios en donde se desenvuelve, obviamente interactúa con personas y culturas y creencias y formas de representar símbolos expresivos, conocimientos, experiencias, etcétera, y eso te da la idea entonces que uno se forma siempre en relación con el otro. Por eso esta parte de la formación va propiciando que nosotros desarrollemos capacidades de sentir, de actuar, de imaginar, de comprender, de usar la razón y el cuerpo durante toda nuestra vida. ¿Por qué es importante esta idea de formación? Porque de repente, en la lógica de las culturas institucionales, particularmente en las escuelas normales, se da por hecho que ahí se va a ir a formar uno, aun cuando uno ya trae un montón de aprendizajes. Uno tiene muchos referentes, muchas experiencias, y muchos de nosotros, eso está comprobado mucho por el trabajo de investigación, incluso cuando nos preparamos para dar clases o estamos en la escuela normal, vamos tomando de muchos profesores estilos, formas de actuación, maneras de ser, y algunos de nosotros incluso terminamos diciendo es que yo quiero dar clases como la da fulanito y no me quiero parecer a tal. Y muchas de las razones incluso por las que algunos eligen la docencia también está asociada a esta idea y el impacto que dejó algún tipo de profesor en términos de huella, ¿no? De huella histórica, de impronta, ¿no? En nosotros, y que nos llevó de alguna manera a reconocer en él algunas partes que a mí me parece que son aceptables y que yo lo podría adherirlas a mi propio ser para poder conformarme como un profesor. Entonces esta idea de formación en un sentido también amplio, histórico, contextualizado, y que nos pone siempre con relación a alguien más, es decir, nadie se forma solo, todos nos formamos. Esta es un poco la idea freireana de al momento que soy profesor también soy aprendiz, y al ser aprendiz también soy profesor, ¿no? En esta idea de que enseña aprende y que aprende enseña.
es la que nos está detrás de este tipo de planteamiento que tiene la malla curricular y en particular el trayecto. Y está asociada a este concepto de práctica como praxis, en la que el sujeto toma conciencia y se posiciona de la realidad en que vive. Es una actividad de la conciencia, decía Sánchez Vázquez, ¿no? Porque se opone a la pasividad y es social histórica, y se objetiva en un tiempo y un espacio determinado. Eso significa que cada vez que yo practico, cada vez que yo estoy en algún lugar y hago las veces de intervención, las veces de interlocución, las veces de sujeto que convive, interactúa cara a cara, en esa misma medida yo voy también circulando y dando sentido y significado a las percepciones, tradiciones, creencias, valoraciones que acompañan la tarea docente. Y esto resulta de vital importancia porque uno entiende a partir de allí que no hay escuela que sea igual, no hay grupo que sea igual, y que cada práctica que se realice es única, es singular, y solamente será entendida por el sujeto que la vive y que actúa en ella. En ese sentido, entonces es posible que se pueda entender de manera muy puntual cómo en muchos de los casos pasa mucho más con los profes de secundaria, ¿no? O los profes de educación física, que están en diferentes escuelas, trabajan con muchos grupos, cómo en un solo día pueden tener 4 o 5 experiencias distintas de docencia, con 4 o 5 grupos distintos, aun cuando estén en la misma escuela. Porque cada práctica que realizan, aun cuando lleven el mismo programa, aun cuando lleven el mismo contenido, va a ser única, no se puede repetir. No la repetimos de alguna forma y no somos robots para poder estar en términos de prescripción transitando del paso 1 al paso 2, al paso 3, al paso 4. Porque si no, la docencia dejaría de ser algo vivo. Y la docencia es viva porque no sabemos qué va a pasar con ella. Sabemos que hay un escenario, un lugar, sujetos, personas, intenciones educativas, proyecto educativo, que hay un currículum, que hay aprendizajes que lograr, aprendizajes esperados, pero en realidad no sabemos ya en el ámbito de la interacción cómo vamos a actuar, cómo vamos a desarrollarlo, cómo nos vamos a enfrentar con el grupo, cómo vamos a desdoblarnos con los contenidos curriculares, cómo vamos a asegurar que los alumnos aprendan, y de esta forma entonces la docencia se mueve más por criterios de incertidumbre que por objetividad y racionalidad técnico-instrumental. Entonces esas dos nociones espero que no las pierdan de vista, porque de repente cuando se pierden de vista nos dejan una especie de sinsabor que no siendo analítico lo vamos planteando como algo que tienen de obstáculo los programas, y en ese sentido muchos de nosotros terminamos diciendo es que la normal no nos enseñó mucho, no me enseñó la realidad, cuando en realidad, valga la redundancia, no han dejado de estar justamente en distintas realidades. Que asuman roles y funciones distintos, con propósitos, finalidades e intereses distintos es otra cosa, pero la realidad está puesta allí, y entonces tiene que ser como este tipo de desarrollarse, este tipo de entendimiento y comprensión de la realidad que obligue a cada uno de nosotros a pensarse en situación, a ver y a verse ahí mismo, y de esta manera viene mucho a colación esos planteamientos que hacía Freire, particularmente en ese texto de cartas a quien pretende enseñar, ¿no? Cuando decía que para poder ver lo que pasa en la lluvia hay que mojarse, pero para poder distanciarse hay que ver cómo se moja uno. Y en esta idea me parece que es fundamental que no se pierda de vista que uno cuando es estudiante puede operar de alguna manera porque asume el rol del estudiante, pero cuando es profesor también se involucra en el conjunto de atributos, cualidades, responsabilidades que estructural e imaginariamente son depositadas en quien ejerce la función de ser profesor, ¿no? Por eso el trayecto de práctica profesional tiene como idea desarrollar y fortalecer el desempeño profesional de los docentes, propicia la integración de distintos tipos de conocimiento, tanto para el diseño como para su aplicación, y mantiene una relación directa con los cursos de la malla curricular, en particular con los de teórico-disciplinarios, los didácticos, que se desprenden de cada uno de los trayectos que conforman la malla. Aquí vuelvo a refrendar esta idea. Yo sí entiendo, porque lo he platicado con muchos profes del país, ¿no? Que el trayecto es rete importante, que la práctica es rete importante, pero el trayecto no existe si no están los otros trayectos. Y si alguien no tiene dominio pedagógico, disciplinar, teórico, psicopedagógico, etcétera, pues no va a poder hacer nada concreto en la práctica, porque va a estar tratando de generar propuestas un poco, digamos, sobre la base del sentido común, ya ni siquiera por ensayo y error,
y entonces esto de repente provoca en algunos casos bastante decepción y frustración, en otros casos provoca, si le sale bien por pura coincidencia, provoca que el sujeto se sienta o se piense bien, ¿no? Que lo está haciendo bien, aun cuando no se da cuenta, en muchos de los casos, porque así sucede, hay estudiantes que les piensan que les va muy bien porque van a entretener a los alumnos, ¿no? Los ponen activos, los ponen a jugar, aunque no redunden en algún tipo de aprendizaje específico, pierdan de vista el currículum y el contenido disciplinario enseñar, y entonces terminan confundiendo entender por enseñar o promover aprendizajes, ¿no? Esos casos hay un montón y estos son los que valdría la pena reflexionar. Como el trayecto, el de prácticas atiende a 3 principios básicos que se construyeron o construimos desde 2012 con el equipo con el que estaba trabajando y que atienden a estos 3 principios. Gradualidad, que es la creciente amplitud y complejidad con la que se entiende y desarrolla la docencia asociada al aprendizaje de cada uno de los estudiantes, en este caso de los de la escuela normal. La secuencialidad, que es la articulación que existe entre cada uno de los cursos, particularmente por las competencias a las que contribuyen y los aprendizajes que promueven, y la profundidad, que es la capacidad de desarrollar metahabilidades que permitan mayores niveles de comprensión, explicación y argumentación en sus intervenciones docentes. ¿Por qué vale la pena no perder de vista? Porque desde este enfoque, o desde como se fue planteando, el trayecto tiene un carácter integrador y se entiende la integración como el conjunto de acciones, estrategias y actividades que se van a desarrollar de manera gradual en contextos específicos para lograr las competencias profesionales y disciplinarias que se proponen. Para ustedes, las competencias profesionales y disciplinarias conforman su perfil de egreso. Y obviamente, como espacios, cada semestre, se convierte en uno que articula y que promueve la reflexión, análisis, investigación, intervención e innovación de la propia docencia. ¿Cómo se puede articular, reflexionar, analizar, investigar e innovar la docencia? Pues en la medida en que el sujeto comprenda que los escenarios donde está parado, recupere y sistematice sus propias experiencias, sea capaz de entender las razones por las cuales decide tal o cual cosa para la enseñanza, el aprendizaje, el diseño de secuencias, los materiales, los procesos de evaluación, etc. El propio trayecto dice que va a contribuir a establecer una relación distinta con la realidad escolar, la teoría y los procedimientos para la enseñanza. En ese sentido, el futuro docente estará en posibilidad de construir un equilibrio entre la disciplina académica, científica, y ya pusimos disciplina académica, porque tiene que ver con el trayecto de preparación para la enseñanza y el aprendizaje. En teoría, yo tengo que saber exactamente en qué se fundamenta teórica y pedagógicamente la enseñanza de la lectura y la escritura, cuál es el enfoque que prevalece. Desde el ámbito de prácticas sociales del lenguaje, yo tengo que entender que este enfoque de prácticas sociales del lenguaje requiere que yo entienda que se construye por lo menos 3 grandes disciplinas: la psicolingüística, la sociolingüística y la antropología lingüística, y que por práctica social del lenguaje se va a entender el conjunto de acciones o de situaciones en las que está mediando el lenguaje en la interacción de los seres humanos, y eso nos lleva a la parte oral y después a su formalización en el ámbito de la adquisición de la lectura y la escritura. Por esa razón, quien conoce el método, el enfoque, entenderá por qué en los primeros grados, el primer grado y el segundo grado, no había una prescripción de método específico para enseñar a leer y escribir, sino un enfoque de práctica social del lenguaje que recurre a una multiplicidad de experiencias y de métodos para la enseñanza de la lectura y escritura. Y podrá entender con mucha claridad a partir de ahí por qué en los programas de educación primaria, por ejemplo, el asunto no es llevar a los niños a que hagan esta cuestión de aprendizaje por sílabas, mame, mimo, mu, sino que pone al chico primero en vínculo con la oralidad, y a partir de lo que él conoce, entiende, sabe y usa con respecto al lenguaje, lo conduce a la formalización y a la adquisición de lectura y escritura a través de procedimientos que parten de su propia experiencia. Eso que ustedes llaman aprendizajes previos, ¿no? ¿Qué es lo que sabe y cómo usa un niño la lengua? ¿Qué es lo que sabe acerca de ella, cómo la significa y cómo la entiende, y cómo ya comienza a darle sentido y significado, incluso a través de trazos de escritura, ¿no? Ahí hay todo un efecto, todo un planteamiento que requiere ser trabajado. Por eso no puedes ir a enseñar a leer y escribir, aunque quien quiera ir el primer semestre a dar clases, ¿no? Si no entiende los fundamentos, porque lo que va a ocurrir es que uno se va a confundir y no va a entender exactamente, en el marco de los enfoques, los programas, qué está detrás del sustento pedagógico y didáctico de la enseñanza de un
campo formativo, en el caso del lenguaje, ¿no? Y de lo que se espera que ese campo formativo desarrolle en el ámbito de los aprendizajes esperados o los aprendizajes clave en los alumnos, ¿no? Lo otro tiene que ver con otro elemento, digamos, que está puesto ahí, es que este trayecto contribuye con el desarrollo de competencias investigativas a lo largo de toda la formación. Y ahorita van a entender por qué en el marco del propio trayecto, primero hay un énfasis con relación a el vínculo más fuerte que mantiene con las competencias del perfil de egreso. Si se fijan, las finalidades formativas es utilizar herramientas de la investigación para documentar, analizar y explicar la práctica, profundizar en la comprensión de situaciones y problemas educativos situados en contextos específicos, analizar, elaborar, realizar y conducir situaciones de enseñanza para el nivel de educación primaria y favorecer la comprensión de características, significado y función social del rol del profesor. Estas de donde las saqué, pues de los planes y programas de estudio. Cuando los escribimos desde el 2012, por cada trayecto se estableció un propósito general y finalidades formativas específicas para terminar con los cursos que integran el trayecto, que en este caso para el 2018 son herramientas para la observación y análisis de la práctica educativa, observación y análisis de prácticas y contextos escolares, iniciación al trabajo docente, estrategias de trabajo docente, innovación y trabajo docente y proyectos de mejora escolar y aprendizaje en el servicio en séptimo y octavo, ¿no? En esta forma entonces se puede entender con mucho mayor claridad, espero, que en el marco de los 8 semestres cada trayecto y cada espacio curricular va aportando cosas que tipos de aprendizajes, tipos de saberes que el estudiante requiere para resolver tanto las demandas que le está haciendo la docencia ya en educación preescolar y primaria, o las demandas que dentro de la misma formación se están gestando para que pueda concluir sus estudios. ¿Cuáles son esas demandas? Particularmente en el cierre tienen que ver con el desarrollo y fortalecimiento de las competencias, por eso el curso de aprendizaje en servicio focaliza niveles de logro y de desempeño en función del perfil de egreso y el informe correspondiente para que el estudiante pueda hacer una valoración de qué tanto aprendió, qué tanto se va con conocimientos sólidos que le permitan resolver los problemas que le va a exigir la práctica docente por un lado, y por el otro como un documento que se va haciendo de manera paralela y que conduce a un tipo de modalidad o de titulación, sea el informe, sea el portafolio o sea la tesis de investigación. Si uno se fija en la malla curricular, ustedes encontrarán cómo los espacios curriculares van descendiendo, van cambiando de cantidad de espacios de los primeros a los últimos semestres, y ahí la idea era justamente que tendríamos que asegurar que hubiese un tipo de bagaje específico para que los estudiantes tuvieran herramientas, tuvieran conocimientos, capacidades previamente desarrolladas para comenzar a tomar decisiones, intervenir y desarrollar a partir de ahí ejercicios que condujeran a desarrollar reflexiones, análisis, seguimiento, evaluación, sistematización de experiencias docentes, siempre puestas en contexto, con la idea de que pueda comprenderse a sí mismo, entender el escenario donde está trabajando, donde está practicando y involucrar a esos sujetos en proyectos de aprendizaje colectivo, ¿no? Esta parte me parece que es fundamental porque nos lleva justamente a poner estos elementos que algunos autores como Atlet y Perreno ya habían planteado, de cómo es que se van desarrollando los conocimientos y habilidades y cómo la formación conduce justamente al fortalecimiento de metahabilidades para saber analizar, reflexionar durante la acción, antes y después de la acción, si le quieren poner ahí los círculos, los que ustedes quieran, tanto de Schoen como de Seidner, de Smith, lo que ustedes quieran, pero tiene que ver con esta idea de una visión bastante reflexiva de la docencia para que se puedan desarrollar planteamientos que justifiquen mediante la razón pedagógica el tipo de intervenciones y puedan tomar conciencia del tipo de sujeto que a manera de la conformación de un hábitus, como señalaba Bourdieu, pudiera ser y concretar el tipo de conocimientos, experiencias, destrezas, capacidades, formas de expresión que pudieran estar presentes en la constitución de un profesor de preescolar o de primaria, ¿no? Obviamente esto nos lleva mucho a recuperar los esquemas de acción, las rutinas, los múltiples saberes y por supuesto las representaciones
que cada uno va teniendo a lo largo de su formación. En ese sentido, entonces, cómo se da la progresión de los aprendizajes, que van a dar cuenta de los niveles de desempeño, niveles de dominio y la capacidad de tomar decisiones en contextos específicos, y que en el caso particular de los estudiantes ha llevado en todos los cursos a generar evidencias que están prescritas como de conocimiento del producto de desempeño. Eso también vale la pena que no lo perdamos de vista. Todos los cursos, cualquiera que sea, que esté en la malla curricular, está constituido por unidades de aprendizaje. El curso en general tiene un propósito, no hay una descripción, tiene un enfoque para la enseñanza y el aprendizaje, tiene algunas sugerencias para evaluar, y cada unidad de aprendizaje tiene un propósito con una serie de actividades que están asociadas a que el estudiante dé cuenta que a partir del estudio o el desarrollo de esa unidad de aprendizaje pudo aprender algo. Y en ese sentido, la evidencia se convierte en el producto, sea de conocimiento, del producto de desempeño, que demuestra que el estudiante adquirió o se hizo de algún tipo de conocimiento específico con relación al propósito de la unidad de aprendizaje, del curso y de los temas que estaba abordando. Estas ya vinculadas al ejercicio de sistematización, rescaté estas porque van a ayudar a entender un poco lo que va a venir después con respecto a las modalidades de titulación. Nos ha dado la oportunidad de ir aprendiendo a través de la observación, de ir aprendiendo a través de la sistematización asociada a las experiencias que tenemos, ¿no? Piensen en lo que aprendieron ustedes con relación a las técnicas de observación, entrevista, utilización de cuestionarios, para recuperar datos que permitieran en los primeros semestres comprender y entender las estructuras, los objetos, sus discursos, sus prácticas, para que posteriormente, a partir del tercer semestre, se pudiera ir trabajando esta idea más de la docencia, pero centrada en el profesor que se está formando, en aquel que aprende que está aprendiendo para ser docente. Y el conjunto de herramientas que van acompañando en términos de instrumentos y técnicas de acopio de información, la van ayudando a conformar como esta metáfora, diría yo, este conjunto de evidencias que muestran nuestra capacidad de entender nuestra propia práctica docente. Llámese la utilización del diario, las fotografías, grabaciones en audio, o los propios textos de informes de práctica, los textos de narrativos o descriptivos de las diferentes experiencias que nosotros vamos obteniendo en el terreno de las prácticas. Por eso la práctica siempre ha colocado en el centro al sujeto que aprende. Y es un sujeto que está, si se fijan, esto me regresa a la noción de formación. Primero es una práctica situada temporal y espacialmente, que se opone a la pasividad, que no está prescrita, sino que se está dando, y que requiere que el sujeto piense y vea escenarios posibles de desarrollo, ¿no? Por eso trabaja más con la noción de incertidumbre que con la de certeza. Y la otra, porque en el marco del propio aprendizaje para la docencia, nadie puede sustituir el aprendizaje del sujeto que se está formando para ser profesor. Aun cuando yo sea el docente que da el curso de prácticas, como es lo que ahora hago, yo no puedo sustituir mis aprendizajes por los del estudiante, o no puedo hacer que él se apropie de los míos, porque obviamente necesita el bagaje, necesita la trayectoria, necesita todas las experiencias que yo he tenido para que lo convierta en su aprendizaje. De ahí la idea que nadie puede transmitir conocimiento tal cual. Uno pone a disposición información, experiencia, comparte de manera de diálogo los distintos sucesos y acontecimientos, argumenta a favor o en contra de ellos, y en ese sentido, cada vez que uno lo hace, le brinda a quien está enfrente, sea un estudiante, un grupo completo, ¿no?, de alumnos, le brinda la oportunidad de que cada uno entonces revise y analice lo propio y tome en consideración lo que se está planteando para poder hacerse de su propia idea y su propio entendimiento. Y en ese sentido era una de las razones por las que desde el 2012, por ejemplo, insistíamos en que los profes de séptimo y octavo ya no tendrían que estar sufriendo con la revisión de los planes de clase de los alumnos, la revisión de las bolsas de material, sino que tendría más bien que establecer un diálogo y dejar que el estudiante que está a punto de egresar se haga responsable ya de manera más autónoma
y autogestiva del tipo de decisiones que tiene que tomar para poder resolver los problemas que la práctica le está planteando. Y eso obliga a desarrollar capacidades más autónomas, más autogestivas, a desarrollar esta que se me llama responsabilidad compartida, en donde yo, el alumno, tiene que estudiar, complementar y sostener por qué lo que está planificando, organizando, se convierte en la propuesta más idónea de acuerdo con el análisis, entendimiento y comprensión que tienen de los contextos y de los grupos con los cuales va a intervenir. Entonces esa parte parecía fundamental porque ayudaría mucho a entender, decía yo, lo que sostiene el trayecto y lo que este trayecto en el marco de la formación hace o propicia con relación a los otros cursos y promueve para que después sea utilizado y potenciado en la elaboración de otros productos más específicos. Cierro esta primera parte de la malla curricular y del trayecto de prácticas sosteniendo esta idea. En el marco del plan y programa de estudios, si ustedes se fijan, y si ya revisaron sus propios programas, no hay ningún curso que sea dueño de las competencias del perfil de egreso. De hecho, en la estructura curricular dice que este curso contribuye a tales competencias y selecciona las genéricas a las que contribuye cada curso. Y eso implica que cada vez que aparece un curso en la malla curricular, los diseñadores o quienes estuvieron colaborando con nosotros en su diseño, tuvieron que elegir cuál es el tipo de competencia a la que más contribuye el curso de acuerdo con los contenidos, de acuerdo con los propósitos y finalidades específicos de su curso. ¿Por qué señalo esto? Porque quien está en séptimo y octavo tendría que estar preocupado mucho por cerrar su perfil de egreso y tener muy claro cuál es el nivel de logro y de dominio con relación a todas las competencias del plan de estudios, todas, porque ese es su perfil de egreso. Y el profe de prácticas tendría que estar dando un seguimiento bastante, digamos, puntual al tipo de competencias desarrolladas por el estudiante, a lo que saben y saben hacer con todo lo que han aprendido, al tipo de decisiones que toman, a la manera en cómo resuelven los problemas de su propia práctica y la forma en cómo hacen una docencia que se apegue más a los principios críticos, innovadores y de mejora permanente de su propia docencia. A diferencia de, ahí hago el corte, porque digamos que las modalidades de titulación son un documento, se van a constituir en un documento más dentro que se elabora en el marco del plan de estudios y que obliga a los estudiantes a elegir una modalidad, sea el informe de prácticas, el portafolio de evidencias o en la tesis de investigación. Ahora, en los planes de 2018 quedaron prescritas que todas estas modalidades comienzan a partir del sexto, séptimo y octavo semestre, ¿no? Desde ese semestre tendría que estar asignado un asesor y le voy a explicar las modalidades de titulación que se publicaron de la Legión que les comenté también. Y a partir de allí pudieron entender que el documento con el que se titulan es un documento más que se va a llamar tesis, informe o portafolio de evidencias, pero que no está al margen ni excluye, además, yo creo que está más bien incluido en el logro de un perfil de egreso que sí es el que tenemos que cuidar, ¿no? Que un estudiante se concentre lo más que pueda en determinar cuál es el nivel de logro y de desempeño que tiene con respecto a su perfil de egreso y que regrese al templo de dominios, qué tanto sabe y sabe de esas disciplinas que enseñan, qué tanto sabe y sabe hacer de los enfoques, la evaluación, las teorías educativas, el desarrollo cognitivo de los chicos, el uso de materiales, el seguimiento, el uso de tecnologías, etcétera, porque así está el perfil de egreso, ¿no? Y de esa manera entonces uno puede entender con mayor facilidad esto, ¿no? Que esta malla curricular en el marco del trayecto va planteando aprendizajes específicos. Cuando hablamos de gradualidad hace un momento, yo señalaba y insistía que se pensó el asunto de la gradualidad como un tipo de acercamiento que va primero, si ustedes quieren, de lo general a lo particular, en el sentido de que en los primeros semestres está más prescrito que se aprendan a utilizar herramientas de acopio para poder generar un acercamiento a la cultura, a las prácticas, a los discursos de los sujetos y a ponerlos en contexto. ¿Cuál es la idea que prevalece aquí? De que no vamos a tener bastantes complicaciones si no entendemos a dónde vamos a ir a parar como profesores, en qué tipo de escenarios, con qué tipo de sujetos, en qué tipo de prácticas, en qué tipo de discursos.
Y esa es la idea del primero y segundo semestre, porque en el primero se hace una de las herramientas, en el segundo semestre utiliza esas herramientas para desarrollar un acercamiento muy puntual a los vínculos escuela-comunidad, a la cuestión de organización y gestión institucional y a los procesos de interacción en el aula de clase, interacciones pedagógicas, ¿no? Obviamente esto ya va de la mano de organizar guías de observación, guiones de entrevista más focalizados, mucho más finos con respecto a la práctica. Si hay profesores aquí que están dando los cursos de preparación para la enseñanza y aprendizaje, entenderán que en el segundo semestre hay, en lo que corresponde específicamente a preparación para la enseñanza y el aprendizaje, hay algunas peticiones para que los estudiantes vayan y documenten cómo es que aprende a leer y escribir un niño, qué tipo de prácticas están presentes en la lectura y la escritura, cómo se asocian con el enfoque de prácticas sociales del lenguaje, ¿no? No importa si está en primero, segundo, tercero o en preescolar, sucede algo muy semejante porque los programas quedaron así, es decir, están echando mano de lo que aportan esos cursos para focalizar procesos de aprendizaje en el ámbito de la lectura, la escritura y las ciencias, por ejemplo, ¿no? Obviamente a partir de allí el estudiante sistematiza, organiza e interpreta, analiza e interpreta información, ¿no? Datos que recaba de manera empírica y que los contrasta con los teóricos y con los cuales va a construir sus primeros niveles de explicación y comprensión con relación a lo que sucede en esas culturas y en esas prácticas escolares. ¿Para qué va a servir esto? Para un montón de cosas. Ya si lo vemos en términos del vínculo con la titulación, esta es una base muy fuerte tanto para la tesis como para el informe de prácticas profesionales. No tiene que ver aquí propiamente con que le enseñemos a investigar, aquí le estamos más bien enseñando a usar herramientas técnicas de acopio para poder focalizar, para poder procesar y analizar datos y para poder categorizar y generar algún tipo de explicación y comprensión de lo que se está observando. Ya después, para el caso de la investigación, por supuesto que va a servir porque asociado a objetos de estudio específicos, pues va a ayudar mucho a que se entienda que recuperar datos y tener información específica requiere también de la focalización de los temas objetos de estudio, del tipo de dato que yo requiero para poder analizar ese tema objeto de estudio y el tipo de acercamiento o tratamiento que voy a dar yo a los datos que se están planteando. Por eso, en el segundo semestre, pues por supuesto que se requieren visitas de observación, no de intervención, de observación a las escuelas para poder recabar datos y aprender a entender y comprender culturas. Hay un par de textos que están colocados aquí que son fundamentales desde el 2012, que están ahí. Uno de Introducción a los métodos cualitativos de Taylor y Bodgan, donde se recomienda leer el primer capítulo que se llama Ir hacia la gente, ¿no? Y es esta posibilidad de acercarse con un nivel de comprensión más abierto, más cualitativo a las distintas prácticas y discursos de los sujetos. A partir de ese tercer semestre va a comenzar a jugar una nueva historia. Tiene que ver con la iniciación, donde el estudiante, una vez que cierra y entiende lo que hace el profesor en las interacciones pedagógicas, ahora se adentra a vivirlo en carne propia. Ya no como alguien que observa, sino como alguien que colabora, que ayuda, que está ahí y va a ir de la mano de un profesor que ya tiene a su grupo y que de alguna manera convive cotidianamente con él. Estos primeros ejercicios de acercamiento e iniciación culminan en el tercer semestre con una intervención específica en algún área de conocimiento y dan continuidad en el cuarto semestre, en donde sí se pide que el estudiante no tenga la posibilidad de ya asumir el trabajo de la docencia con apego a los planes y programas de estudio, que tenga perfectamente bien claro cómo operan los enfoques, cómo están prescritos y cómo se vinculan con los aprendizajes esperados. El tiempo de carga en términos de las prácticas cambia porque pasan de 10 o 12 días, me parece que tiene el tercer semestre, incluyendo las de observación más las de una semana de intervención focalizada, a estas de cuarto semestre donde se van por 20 días los estudiantes, ya de prácticas, ¿no? Tanto en cuarto, quinto y sexto semestre, los estudiantes se van a ir 20 días. Van a ir cambiando las cosas, sí, porque en el cuarto semestre se pide que trabajen con los programas de estudio, que entiendan los enfoques esperados, que comprendan el currículum de educación básica, que lo pongan en contexto, para que cuando lleguen al quinto entonces puedan decir, de acuerdo con lo que está viviendo, que se puede innovar. Nadie puede cambiar, y eso lo dice la literatura, nadie puede innovar lo que no conoce. Y si no conoce ni entiende cómo está sucediendo, de repente nos hemos encontrado
en muchos casos que los estudiantes dicen, es que ya me di cuenta que hay una perspectiva para desarrollar el pensamiento científico del niño, que es la experimentación, y empiezan a meter un montón de exploraciones, y uno le dice, pues revísate el enfoque del plan de estudios, porque ese es el enfoque que ha propuesto desde hace años. El que no lo conozca no quiere decir que no esté presente, y que lo que usted está haciendo entonces ya no se convierte en ninguna innovación. Apenas se dio cuenta, y entonces regresen más bien a leer planes y programas. Lo que les quiero decir con este ejemplo es que cuando alguien quiere innovar, tiene que saber exactamente qué va a mejorar, cómo va a innovar, y para poder hacerlo tiene que entender lo que está pasando. Por eso la innovación parte mucho de la indagación y la investigación de lo que sucede y de lo que se ha generado en el campo. Y de ahí obviamente que va a recurrir a otros trayectos y a vincularse con otro tipo de enfoques más donde estén presentes las tecnologías de la información y la comunicación, pero también las de aplicación y desarrollo de conocimientos, o las tecnologías para el empoderamiento. Ahí las TIC, TAC y TEC operan de muchas maneras en el ámbito de la docencia, para que entonces en el sexto semestre el estudiante pueda desarrollar proyectos de mejora escolar. ¿Qué significa eso? Que en el sexto semestre, una vez que el estudiante pudo innovar alguna parte pedagógica también, puede entender que puede hacer propuestas de mayor alcance. Y en ese sentido, todo lo que se hace en los consejos técnicos, todas estas discusiones que tienen los profesores en torno a los resultados educativos, puede ser una herramienta fundamental, digamos, pueden convertirse en un espacio fundamental para que el estudiante colabore con los profesores, ayude a entender los datos, a analizar los datos, a identificar problemas conjuntos de práctica, y a partir de ahí pueda colaborar en proyectos que conduzcan a la mejora institucional. Si se fijan, tercero y cuarto tienen una lógica de iniciación y comprensión de programas mucho más fuerte. Quinto y sexto tienen innovación y proyectos de mejora escolar vinculados a transformaciones e innovaciones, para dar paso al séptimo y octavo semestre, en donde la idea está en una especie como de perfeccionamiento de la docencia. Cuando puse esta palabra, no la he querido quitar porque me gusta que cause polémica. Cuando es que perfeccionamiento, no hay docentes perfectos, y eso suena como más instrumental. Pues digamos, no me refiero propiamente a eso, sino me refiero a que cada uno es en la medida en que puede ser, y cada uno desarrolla sus niveles de comprensión, de explicación, de intervención, de toma de decisión, y se convierte como en la unidad de medida de sí mismo. Si yo me quiero comparar con otros, va a estar canijo, pero si yo me comienzo a revisar qué y cómo lo hago, por qué lo hago, desde dónde lo hago, seguramente voy a cambiar muchas formas de hacer mi docencia, y me voy a dar cuenta de que eso puede ir mejorándose paulatinamente, y que voy a poder arribar a un nivel mucho más, digamos, sofisticado, de más perfección en torno al asunto de mi docencia, si conozco más de enfoques, si los entiendo, si los comprendo, si los materializo en propuestas, si les doy seguimiento, los evalúo, los reflexiono, los critico, etc. Por eso la idea del séptimo y octavo semestre está en el desarrollo de propuestas más sólidas, puestas en contexto, en donde se pueda recabar información derivada de la práctica para mejorar de manera permanente, y sobre todo para poder desarrollar distintas estrategias y métodos para que permitan evidenciar mis competencias, y particularmente lograr hacer que se logren los aprendizajes de los estudiantes. Todos estos elementos que les he planteado llevan de la mano herramientas para sistematizar y para analizar prácticas, para focalizar ejes, dimensiones, niveles, y a partir de allí yo pueda tener mucha claridad de qué ha estado pasando con mi información y cómo puedo a partir de allí mejorar. ¿Por qué se vincula esto con las modalidades de titulación? Por una razón muy sencilla, porque los planes y programas de estudio de 2018 en esas modalidades de titulación establecen 3 que requieren que ustedes pongan todas estas habilidades en juego. Voy a plantear algunas consideraciones. Las 3 modalidades que ustedes conocen se aplican para todos los planes de estudios, incluyen la escolar primaria, todas las licenciaturas de secundaria, inclusión educativa, educación física y telesecundaria, ¿no? Eso incluye para todos. Incluso hay una licenciatura en educación, un par de programas de educación artística a nivel nacional, y de educación inicial también hay 3 programas que están operando, creo, por parte de la DGESP, y todos trabajan con las mismas modalidades. Todas las modalidades requieren un esfuerzo, digamos, del estudiante de 4 horas como mínimo a la semana a partir del sexto semestre. No los van a encontrar
el caso de 2012, en la malla curricular, porque son horas de dedicación aparte de la carga curricular que tienen en la malla. Cada uno de los estudiantes tendría que dedicar por lo menos 4 horas, porque esas 4 horas, en términos de su contabilidad, en el marco de 3 semestres se suman alrededor de 112 horas, me parece, de 112, un poco más de 116 horas, ¿no? De trabajo, y su equivalente en términos de créditos da un total de 10.3 créditos. Eso significa que ahora en esta malla curricular, a diferencia de la del 2012, el trabajo de titulación tiene más créditos, y por lo tanto quien no termine y no libere por parte de su asesor el trabajo de titulación, pues no va a tener completos los créditos y va a tener un certificado incompleto, parcial, porque no cumplió con los créditos. Por eso esto requiere de mucho tiempo de dedicación por parte de los estudiantes. La opción de cada modalidad, por supuesto, que va a depender de los intereses del estudiante, y los temas que va a elegir podrán estar vinculados con su formación, con las reflexiones y análisis derivadas de distintos temas o de sus propias experiencias docentes. Como les decía hace un momento, las 3 movilidades potencian y utilizan distintos tipos de aprendizajes a lo largo del trayecto de formación del estudiante. Y hablo del trayecto de formación, ¿no? Porque estoy hablando del estudiante y lo que sucede durante su tránsito por la escuela normal. Ese trayecto de formación, en el caso de ustedes, está conformado por los cursos que componen la malla curricular y obviamente los trayectos en los que están delineados y que van dando idea del desarrollo de competencias tanto teóricas, profesionales, que incluyen obviamente o potencian esos saberes disciplinarios, psicopedagógicos, teóricos, metodológicos y experienciales que ustedes van adquiriendo, ¿no? Hay otros documentos que se hicieron desde el 2012, se refrescaron ahora con relación a las mallas de 2018, porque tenía que incluirse ya todas las licenciaturas, y estos documentos son de orientaciones para el trabajo de titulación y para organizar el proceso de titulación. Estas orientaciones académicas definen el papel que tienen particularmente las modalidades, cómo se construyen y cómo se van definiendo de una manera muy esquemática. Hay algo que les hemos planteado a los estudiantes con relación a esto de elegir la modalidad y tener muy claro qué se está poniendo en juego en su elaboración. Y regularmente esto lo he hecho más con chicos, particularmente de varios estados del país, ahorita me acuerdo de 3 por lo menos rapidito: los de Baja Norte, Tlaxcala, Nayarit y Guanajuato. Bueno, ya no recuerdo dónde fueron 4, ¿no? Que estuve trabajando con ellos apenas recientemente, hace 6 meses, más de 6 meses, explicándoles esto, igual a Carolina Tabasco, por cierto, con relación a por dónde elegir modalidades. Yo les decía que piensen en las modalidades como documentos a desarrollar y que diferencien el tipo de documento que van a generar. Les comentaba, si usted quiere demostrar que es un maestro altamente competente y tiene niveles de desarrollo sobresalientes en algún tema o competencia que lo distinguen de los demás, su opción es el portafolio. Si usted tiene evidencias de aprendizaje que demuestren que todos sus profesores, todos los análisis que ha hecho, sus reflexiones, las validaciones, los recompensas que le han dado, las felicitaciones, hacen verlo a usted como alguien altamente competente, tiene las evidencias para demostrarlo, elija el portafolio. Y entonces haga un documento que permita reconstruir su proceso de aprendizaje y la forma en que fue consolidando sus capacidades y competencias para la docencia. Esta modalidad no requiere estar en prácticas. De ahí voy a comenzar a hacer estas distinciones. La modalidad de portafolio no requiere que esté en periodo de prácticas, es un ejercicio de reconstrucción de un proceso de aprendizaje en donde se recaban o se recuperan evidencias con una intención temática y de delimitación de competencia a demostrar que requieren de un ejercicio más retrospectivo y analítico de evolución de aprendizaje. Esa es una cuestión diferente. Si quiere usted producir, aplicar o generar algún tipo de conocimiento con el fin de ampliar sus niveles de comprensión y explicación de los temas o fenómenos educativos, elija la tesis. Y entonces tenga muy claro que lo que usted va a poner en el centro es un tipo de acercamiento asociado a la producción de conocimiento, a la ampliación de los horizontes de explicación que pueda tener usted relacionados con algún tipo de fenómeno educativo, con algún tipo de problema educativo.
y en ese sentido entonces puede elegir la tesis. Esta modalidad tampoco está adherida a prácticas. Puede hacer un trabajo de investigación que focalice, por ejemplo, cuál es la percepción que tienen los padres de familia acerca de la educación a distancia en los niños de preescolar. Entonces mi foco de estudio son los padres de familia y la percepción que tienen o tuvieron acerca de la educación a distancia de sus chamaquitos de preescolar. Y no tengo que estar ni en periodo de prácticas, ni dando clase, ni yendo a la escuela. Mi objeto de estudio son los padres de familia. Lo que me interesa de ellos son sus percepciones acerca de la educación a distancia, y lo que voy a recuperar es información o dato que me permita a mí mostrar o explicar para los padres qué tipo de percepciones generaron los padres de familia con respecto a la educación a distancia en sus niños de preescolar. Entonces no tiene que ver esta modalidad tampoco con que estén en prácticas. La tesis se puede desarrollar sin ningún problema a partir de este semestre, está prescrito, e incluso no tendría que durar hasta que acabe el octavo semestre. Alguien puede hacer una tesis de investigación en donde en diciembre que viene, ¿no?, en enero más tardar, ya tenga la tesis completa, el informe completo de investigación terminado. Ahora, si usted quiere intervenir para transformar su propia práctica, asumiendo una perspectiva y crítica y reflexiva de su docencia, entonces elija el informe de prácticas, porque este sigue la ruta de la investigación-acción y obliga al sujeto a generar e identificar un problema de práctica, a desarrollar una propuesta que se conoce como plan de acción, que es una propuesta de mejora, que conduce a mejorar y a transformar ese tipo de realidad. Lo primero que tiene que haber entonces aquí es un problema de práctica. Y el problema de práctica obviamente sí requiere que el sujeto esté en interacción con otros. Esta es la única modalidad que se adhiere más a lo que es el trayecto de práctica y a la experiencia y los ejercicios sistemáticos que se hacen con respecto a la transformación y la mejora de la docencia, haciendo que el sujeto intervenga en su propia práctica. Entonces les enseño que esto está bien sencillo de entender si entiende que cada modalidad por su naturaleza establece una relación diferente con competencias genéricas y profesionales. Si entienden que cada modalidad, no importa cuál, va a desarrollar, el estudiante tendrá la oportunidad de demostrar sus capacidades para reflexionar, analizar, tematizar, problematizar, argumentar, construir explicaciones, solucionar problemas, innovar, elaborar diseños pedagógicos, siempre son diferentes conceptuales, metodológicos, intervenciones. Obviamente cada modalidad se prescribe y se trabaja con un enfoque particular porque tiene cada modalidad un procedimiento específico, y esta permitirá que los estudiantes y los docentes pongan en el centro esta capacidad para poder conducir orientando las actividades conforme lo que es la modalidad que establece cada una de las modalidades, ¿no? La tesis de investigación, entonces, por ejemplo, consiste en la elaboración de un texto que sigue pautas teórico-metodológicas de las distintas perspectivas o tradiciones en el campo de la investigación y cuya finalidad es aportar nuevas formas de explicación y comprensión de fenómenos educativos. Requiere de un protocolo de investigación en el análisis que se hizo cuando elaboramos modalidades hace ya casi 8 o 9 años para los formales del país. En esta revisión que hicimos, la mayor parte de las tesis en las universidades piden un protocolo o proyecto de investigación. Este tiene una estructura que ahorita les voy a mostrar, que aparece en el documento, pero ya en su desarrollo y en la conclusión del informe va a depender mucho del enfoque, la tradición, el acompañamiento y el tipo de integración de datos que ustedes hagan para entregar el informe. Obviamente esto te permite explicar o comprender algún tipo de fenómeno educativo. No interviene, la tesis no interviene, no hay ningún enfoque de investigación, digamos de los enfoques tradicionales de investigación que están asociados a la intervención. El único enfoque metodológico que sí existe y que tiene como finalidad transformar o mejorar prácticas es el de investigación-acción, y por eso deliberadamente en el contexto de las escuelas normales se colocó como la herramienta metodológica y técnica para elaborar el informe de prácticas, porque es el único que coloca al profe o al estudiante en una posición de mayor actuación, de investigar para tomar decisiones, para actuar, para mejorar o transformar. En el caso de las tesis no, el protocolo de investigación lleva esta lógica de un tema, planteamiento, objetivos, marco teórico, formulación de hipótesis, supuestos,
metodología, recursos, cronograma, bibliografía u otros apoyos, ¿no? Y regularmente con los alumnos les hemos dado estos cuadritos, ¿no? Si usted va a elegir un tesis, diga, a ver, ¿qué es lo que quiere conocer o saber? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que han visto con relación al tema en su práctica o en un ámbito profesional? ¿Qué preguntas le ha hecho? ¿Qué es lo que sabía del tema? ¿Qué nuevas preguntas se ha hecho a partir de la lectura realizada? De todas ellas, ¿cuál es la central para investigar? ¿Cómo piensa obtener información o conocer más acerca del tema? ¿A través de qué medios o recursos y qué tipo de procedimiento piensa utilizar para revisar, analizar e interpretar la información? Esto sintetiza un poco el protocolo y el informe de investigación, y el estudiante tendría que ir llenando poco a poco. Si se fijan en la primera parte, ¿qué es lo que quiere conocer o saber? Nos pone de vínculo con un tema. ¿Cuál es la razón o por qué nos vincula con la justificación? ¿Qué es lo que yo he recuperado tal humanista con relación al tema en una práctica o ámbito profesional como objeto de estudio? Nos lleva justamente al contexto del problema. Las preguntas que me he hecho me llevan justamente a tener una serie de interrogantes que me ayuden a mí a seleccionar una específica para poder investigar, y así sucesivamente hay un taller casi completo para cada una modalidad, ¿no? Explicando con un montón de ejemplos cómo se puede hacer. El informe de prácticas consiste en la elaboración de un documento analítico y reflexivo del proceso de intervención que realizó el estudiante en un periodo de práctica profesional, en el que se van a describir las acciones, estrategias, métodos y procedimientos llevados a cabo por el estudiante y que tienen como finalidad, ojo, mejorar y transformar uno o alguno de los aspectos de su práctica profesional. El informe de práctica analiza la práctica, obliga al sujeto a diagnosticar su práctica y en consecuencia a delimitar un problema de práctica. Con base en ese problema de práctica, que es un fragmentito de su docencia, el estudiante desarrolla este plan de acción que le va a permitir hacer una propuesta que contribuya a su mejora y transformación. ¿Cómo opera esto? Siguiendo la lógica de la investigación, acción opera así: un plan de acción que articula intención, planificación, acción, observación, evaluación y reflexión, y es un mecanismo de espiral permanente que permitirá valorar la relevancia y pertenencia de las acciones realizadas para replantearlas tantas veces sea necesario. La base metodológica de esta modalidad, el informe de práctica, es la investigación-acción. Algunos profesores siempre nos regañan y dicen, pero es que eso es también hacer investigación. Estoy de acuerdo que sí existe como método, un poco despreciado desde hace muchos años y no reconocido como un método mucho más científico, mucho más sólido, aunque sí en el ámbito de la docencia desde hace unas décadas ha ganado un montón de terreno. Lo que quiero decir con todo esto es que si uno revisa lo que se hace de un trabajo de corte etnográfico, hermenéutico, de interaccionismo simbólico o de investigación digamos, científica, experimental, post-experimental, uno no interviene, aplica cosas, aplica sus conocimientos, opera uno con teorías, deduce a partir de ahí, plantea hipótesis con variables para comprobar teorías, pero no interviene. Y en el otro caso, cuando yo me acerco a través de la etnografía, tecnología, interaccionismo simbólico, teoría fundamental, etcétera, lo que hago son acercamientos que me ayudan a comprender las prácticas de los sujetos, sus sentidos, su significado de las acciones, los patrones culturales, etcétera, pero no intervengo, solamente me recabo datos para comprender y entender más bien las tramas de relaciones sociales, ¿no? Obviamente, en este caso, el informe de práctica requiere que el estudiante tenga muy claro cómo y desde dónde pretende intervenir, de qué tipo de competencias va a echar mano, requiere de la elaboración de un plan de acción, obliga a dar un seguimiento preciso a cada una de las secciones, y todas ellas las va a demostrar a través de un informe en el que el grado de dominio que tiene con esas competencias le permitieron mostrar que es capaz de transformar esa práctica. Aquí hay un conjunto de preguntas distintas en este ¿cómo se llama?, ejercicio que hacemos con los estudiantes. Yo observo en mi práctica que me resulta aceptable, incomprensible, como objetivo que requiere obviamente ser transformado, mejorado. ¿Por qué pienso que esa situación requiere transformarse y mejorarse? ¿Qué es lo que está pasando con respecto a esta situación? ¿Cómo he actuado con respecto a ella? ¿Qué tipo de resultados he tenido? ¿Qué aspectos están presentes? ¿Y que puedo yo resolver de manera directa? ¿Cuáles me permitirían a mí transformar en mi propia práctica? ¿Saben cuál sería la respuesta tentativa que podría dar? ¿Y qué es lo que requiero para mejorar esa práctica? Esto sintetiza lo que debería ser la intención, la
del diagnóstico del problema de práctica, el problema de práctica, la hipótesis de acción y su plan de acción implementado. Este cuadrito lo sintetiza. Y en última instancia, el portafolio de evidencias, que va a consistir en la elaboración de un documento que reconstruye el proceso de aprendizaje a partir de un conjunto de evidencias analizadas, reflexionadas, evaluadas y organizadas según la relevancia, pertinencia y representatividad. Obviamente esta modalidad tiene que ver con dar cuenta del nivel de logro y de desempeño del estudiante en el ámbito de su práctica de docencia. Implica reconstruir y demostrar el proceso de aprendizaje. Las evidencias siempre muestran el nivel de logro de desempeño, aunque no siempre sean de 10, ¿no? Las evidencias seleccionadas pueden ser virtuales o físicas, y las evidencias no se restringen a un tipo de curso en particular, ni a algún tipo de trayecto, ni semestre. Es decir, puede ser que alguien encuentre una primera evidencia, la primera evidencia a la que haga referencia para poder demostrar su desarrollo competente, la ubique en el segundo semestre o en el tercero, en un curso de preparación para la enseñanza o en un curso de bases teórico-metodológicas, o quizá la primera evidencia está en el primer semestre, en alguno de los cursos de la malla curricular. Cuando se hace el portafolio de evidencias, se recaban con una serie de criterios específicos que también trabajamos con los estudiantes para que puedan identificar qué evidencias tienen para demostrar un desarrollo competente y que parte de este esquema. Regularmente los cuadros que les planteamos de doble entrada para que los estudiantes puedan pensar en esta modalidad es qué competencia o competencia pienso que he desarrollado y fortalecido hasta el momento. De todas ellas, ¿cuál me interesaría demostrar? ¿Qué tipo de evidencias tengo que pueda demostrar ese desarrollo competente? ¿En qué cursos y semestres deseo generado? ¿Cuántas evidencias tengo que permitan demostrar que conozco lo que puedo elaborar, lo que puedo hacer? O lo que es lo mismo, evidencias de logro, desempeño o conocimiento. Las evidencias, además de demostrar competencia, se vinculan con algún eje temático, por ejemplo, evaluación, inclusión, ambiente de aprendizaje, diversidad, enseñanza de algún área de conocimiento, español, matemáticas, ciencias. Identifico el tema de reflexión a partir de la teoría y reconstruyo a partir de ahí mi propio aprendizaje. Y esas son las preguntas que de repente le hacemos a los estudiantes para que piensen en el portafolio. Y entonces eso me regresa a las tres preguntas. Si yo quiero demostrar un desarrollo competente, que soy muy bueno, elegir el portafolio. Si yo quiero generar algún tipo de explicación o comprensión asociada a algún fenómeno educativo que me permita ampliar mis horizontes de conocimiento, elegiré la tesis. Y si yo quiero transformar y mejorar mi práctica, elegiré el informe de prácticas. Ahora, el sustento, como ustedes lo ven, está detrás de lo que tienen, está lo que se ha ido aprendiendo. Las evidencias donde están en cualquiera de los cursos de la malla curricular. Las herramientas para poder hacer investigación o para poder hacer tesis, pues están en el trayecto de práctica, en el curso de herramientas para la investigación, en el curso de innovación y en el conjunto de experiencias que han tenido los estudiantes relacionadas con el desarrollo de la propia investigación. Y en el informe de prácticas, pues obviamente está muy y estrechamente vinculado con las distintas experiencias que los estudiantes van generando a lo largo del trayecto de prácticas profesionales. Realmente esta es la modalidad que más se vincula con el trayecto y que obliga al estudiante a sistematizar, a evaluar, a dar seguimiento, a focalizar temas, situaciones o problemas de práctica que requieran transformarse. Esa es la idea central de las modalidades y ese es el vínculo que tienen. Si me regreso a lo primero que le estaba planteando, ahí es donde está concentrado esta noción de información y esta noción de práctica en el contexto de un plan de estudios que requiere que cada uno de nosotros entienda que se forman en y en todos los lugares. En todos los lugares recupera datos, evidencias que le permiten poner en contexto su propia práctica y que con base en los ejercicios de análisis, sistematización y reflexión que hacen, puede trazar rutas rutas o proyectos de mejora permanente de la docencia y de la toma de decisiones. Así es como se vinculan todos y como se articulan también todos los contenidos que están previstos en la malla curricular y que se condensan en esos tipos de productos, en el informe de prácticas, en el portafolio de evidencias y en la tesis de investigación. Y así es como se vincula, en mi opinión, así está diseñando la vinculación que tiene o articulación el trayecto con toda la malla curricular y el proceso de formación del estudiante. Hoy andan en el marco de 22
menciono que es un eje articulador y dinamizador pues, desde el 84, creo que lo es, que no lo hayamos entendido, es otra cosa. Pero el 74, el 97, el trayecto no puede existir sin ningún tipo de relación básica con el saber del disciplinario, pedagógico, técnico, el teórico, por supuesto, ¿no? Que permita que el estudiante sepa y aprenda a tomar decisiones en el marco de las exigencias que la docencia le plantea, y que esa docencia pues, siempre está más en contexto, o sea, nos pone siempre en contexto y nos obliga a comprender y entender la cultura, las prácticas, los discursos de todos los con los que interactuamos y que con los que convivimos cotidianamente en estas relaciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje. Eso sería lo que preparé para ustedes. Espero que haya sintetizado todo esto que en algunos casos conlleva un buen de sesiones, porque damos unas sesiones largas para cada modalidad para que la vayan entendiendo con ejemplos, y también hemos tenido talleres largos para que se entienda la importancia del trayecto de prácticas, no porque sea el trayecto de prácticas, sino porque ya de manera más fina, cuando se ve lo que aportan los cursos, cuando se ve lo que las unidades de aprendizaje tienen para servirles de referente a los aprendizajes de los estudiantes, alcanza uno a entender con mayor profundidad la articulación y vínculo que establecen de ida y vuelta entre el trayecto de prácticas y los demás trayectos que conforman la malla curricular. Ahí está mi querida Vianney. Gracias, mi muy admirado y querido doctor Eduardo Mercado. Vamos en este momento a abrir una sesión de preguntas y respuestas para sostener un diálogo académico a partir de lo que nos has mostrado, resumido de una manera muy enriquecedora, porque esto nos va a llevar a todos los docentes y alumnos a la revisión de los documentos que rigen las modalidades de titulación apegados a la normatividad, y nos va a llevar a establecer una serie de estrategias para organizar todos estos procesos que nos van a ir llevando a la titulación de nuestros estudiantes. Gracias, doctor Eduardo. Entonces abrimos la sesión de preguntas. Quien quiera hacer alguna pregunta, nos hace el favor de levantar su mano y le damos la palabra. Adelante, compañeros, adelante, alumnos. Le cedemos la palabra a la maestra Daniela Rodríguez. Adelante, maestra. Buenos días, una disculpa, no puedo prender mi cámara por fallas aquí en el internet. Muchas gracias por la plática. Creo que en general ha sido concreta pero bastante específica, y yo creo que tanto a los alumnos como a los maestros nos da un panorama bastante amplio acerca de este proceso. A mi duda, me surge la duda en relación a la diferencia, esta diferencia entre la tesis y la intervención en cuestión de, ¿es posible elaborar una tesis basada en un proceso de intervención pedagógica? Es decir, entiendo que la intervención se basa más en esta investigación-acción, pero quisiera saber si existiera la posibilidad, en caso de que alguien eligiera la tesis, si se podría enfocar en un proceso pedagógico de enseñanza. ¿Quieres que te vaya contestando una por una, o quieres que juntemos algunas que hay, y si no, nos vamos así? Si no hay otra, te contesto una por una. ¿Hay alguna otra pregunta relacionada con los contenidos que aborda la maestra Daniela Rodríguez, compañeros? Si no, adelante con la respuesta, doctor. Planteo la respuesta, digamos, lo que estaba yo insistiendo hace un momento es que desde la DGESP se decidió, y esa de ahí una razón, digamos, también tanto de formación como de diseño de programas de estudio,
para que en el caso del informe de prácticas se sustentaran en esta posibilidad de intervenir o mejorar la práctica siguiendo la ruta de investigación-acción. Conocimos, revisamos un poco lo que hace la UPN, por ejemplo, la licenciatura en intervención y las propuestas que a veces realizan. Estas propuestas de intervención a veces son más como, están como en un segundo orden, es decir, alguien va, no trabaja, toma unas sesiones, trata de intervenir en los demás y lo hacen desde una lógica como de alguien que investiga o que quiere transformar algo que observa en una realidad y está pide y gestiona el permiso para hacerlo. Y así hay varios trabajos de la licenciatura de intervención que revisamos y en esa lógica están colocados. A diferencia de eso, la investigación-acción aquí se propone, digamos que necesita o se pone el propuso como fuente fundamental para poder desarrollar el informe de prácticas, coloca al docente y a la necesidad de transformar y mejorar su propia práctica. Hay una serie de elementos y criterios técnicos y metodológicos, incluso para poder definir, para poder identificar un problema asociado a algún segmento de la práctica que se quiera transformar o mejorar, toda vez que no se mejora ni se transforma toda la práctica. Hay una explicación metodológica que está colocada ahí. Y de esta manera, digamos, de entrada yo te podría decir, no hemos tenido esa pregunta casi en todos los estados de la República, siempre nos las hacen, porque nadie resiste la tentación de voy a hacer tesis pero quiero intervenir. Y creo que lo que no ha revisado es cómo está el asunto de las tesis, qué tipo de trabajos se validan como tesis de investigación, tanto en el CONACYT como en el Centro de Investigación, como en facultades, ¿no? Y a partir de ahí, que puedo entender la diferencia entre hacer tesis para comprender o explicar fenómenos o tesis o trabajos de investigación para intervenir y colocar en el centro al sujeto que quiere transformar o mejorar su propia práctica. Entonces sí nos las han planteado. De hecho, yo cuando doy el taller les muestro 3 ejemplos, uno de cómo está prescrito aquí en la escuela normal, en las normales del país, un trabajo de investigación también, o como trabajo de investigación en el marco de un programa de posgrado, que es una maestría que está en IPADE, que trabaja con particularmente esta modalidad de vinculación del informe o del informe bajo la perspectiva de la investigación-acción, considerada como tesis, y uno que hace 1 año y medio terminamos en el instituto donde yo trabajaba en el ISEN, en el doctorado. Tuve la oportunidad de, el último estudiante que tuve ahí, tenía 3 estudiantes, una de ellas hizo un trabajo desde la investigación-acción a nivel de doctorado para transformar la práctica de supervisión escolar. Y lo hicimos como en este planteamiento que plantea John Elliot, ella siendo parte del equipo que se propuso para poder transformar su propia práctica, un equipo de 8 supervisores contándola a ella, y yo como alguien que iba cuidando metodológicamente el proceso. Entonces terminó haciendo una tesis de doctorado desde la lógica de la investigación-acción. El punto es que sí se puede, pero en el ámbito de la práctica, cuando tú confundes a los estudiantes, entonces de repente todos, porque tengo muchos ejemplos, hacen la tesis y al último terminan la tesis, aunque no tenga que ver, quieren intervenir, ¿no? Porque no resisten la tentación de intervenir. Y yo digo que si va a intervenir, pues hágalo ya con la lógica del informe de prácticas. No le quita absolutamente nada, porque es un método, es el método de investigación-acción. Gracias. Si alguien más quiere hacer alguna pregunta, estoy esperando la mano arriba. En el chat si quieren también, ¿no? Sí, a través del chat también. Estamos al pendiente. De Dana Ruiz, ¿nos podrías repetir tu comentario, Dana Ruiz? Sí, directora. Mi pregunta es que si los maestros están en acompañamiento con nuestro documento recepcional, ¿nos lo asigna la universidad o nosotras lo debemos de escoger? En el marco de las orientaciones para organizar el proceso de titulación, ¿se acuerdan que les mostré 2 documentos? El de orientaciones académicas y el de orientaciones para organizar el proceso. Ahí establecen una ruta institucional
que en el ámbito de la escuela, de la universidad, tendría que pasar por los siguientes procesos. Primero tiene que estar conformada una comisión de titulación que encabeza el subdirector académico de la escuela y la integran representantes de los profesores que conozcan los planes y programas de estudios, que tengan reconocimiento académico y a partir de allí puedan acercarles a ustedes la explicación más concreta de las modalidades de titulación. Quizá esto puede servir como un antecedente para ustedes. Una vez que se conforma esa comisión que de inicio está liderada por la directora de la escuela o el director de la universidad, lo que establece en el documento es que ustedes al final del quinto semestre y principios del sexto tendrían que elaborar una carta de exposición de motivos. La carta de exposición de motivos es un texto que expresa su interés por alguna de las modalidades y se entrega a, sea la que elijan, esa es una elección libre, sea la que sea, entregan al área de titulación. Perfecto, muchas gracias. De titulación, y la comisión de titulación revisará en el marco de las peticiones y de las cartas de exposición de motivos sus intereses por la tesis, el informe o el portafolio. El propio documento dice que la comisión canalizará a cada uno de ustedes con el asesor que tenga las capacidades correspondientes para poderlos acompañar en este proceso. De tal suerte que hay una estaba ahorita que bajé, estaba ahí en la caseta de vigilancia. Les pueden ser asesores de lo que marca el documento. Están básicamente concentrados en que deben de tener el grado de maestría por lo menos, tienen que tener experiencia en el caso de tesis, de asesorar tesis, en el caso del portafolio o del informe, en elaborar portafolios e informes, tienen que tener conocimiento del plan y programa de estudios en el que van a desarrollar el acompañamiento, y a partir de allí, una vez que cumplan con esos requisitos, la comisión nos canalizará a ustedes con alguno de ellos, porque se supone que en teoría la comisión revisó que todos estos profesores cumplen con el principio básico de características mínimas para poder ser asesor. Es la comisión la que distribuye a los profesores en función de los criterios que se... Incluso el documento dice que si la escuela, o en este caso la institución, no pudiera tener una cantidad, digamos, necesaria, suficiente para poder atender a los estudiantes, sea por la cantidad o sea por la especificidad, podría recurrir a los convenios con otras instituciones para que a través de los convenios interinstitucionales pudieran canalizarlos con un asesor externo. Pero eso, digo, solamente tiene que estar en función de que la escuela, o en este caso la universidad, no cuente con los colegas que pudieran acompañarlos a cada uno de ustedes. Así lo dicen las orientaciones que están prescritas. Sí. Y la importancia más bien es en la carta de exposición de motivos. Fíjense que la semana pasada, en 4 días, yo les expliqué un día de esto que les mostré a ustedes, lo trabajé con los estudiantes de nuestra escuela normal, de la licenciatura, un día para ponerlos en contexto, poner el encuadre, y un día completito, bueno, 2 horas y cachito para cada modalidad, solo para que pudieran decidir, para que les pudiera yo explicar en qué consiste con mayor detalle. Terminamos la semana pasada y esperamos, hoy es martes, ayer martes tenían que haber entregado la carta de exposición de motivos. Una de las premisas de las que partimos, porque el año pasado se les pasó aquí a los colegas, aun cuando les dije, no lo quisieron como operar, y operamos muy tarde y entonces nos retrasamos demasiado. Pero una de las premisas que partimos es que si el estudiante tiene una información mucho más clara y nítida con relación a las modalidades, sabe de qué consisten, cuáles son sus características, podrán tomar una decisión mucho más, digamos, informada y pertinente de acuerdo con su interés por la modalidad. De ahí que nosotros insistíamos con los estudiantes el viernes. Ahora ya tienen las 3, se las desglosamos y se les explicamos con bolitas y palitos, para que no salgan con que ese quiero hacer tesis pero quiero intervenir. Es esta misma pregunta que me hacían, porque así fue como me la preguntaron, que no nos salvamos, siempre preguntan porque nadie resiste esta idea de, como lo vinculan con prácticas, no se dan cuenta que la tesis no tiene que ver con practicar, tiene que ver con considerar a la práctica como un objeto de estudio de conocimiento. Es diferente. Cuando se hace investigación, la práctica o lo que sucede en la educación se convierte en objeto de estudio.
sea para explicar o para comprender. Pero cuando yo quiero intervenir, entonces para suceder otra cosa, ¿no? Y esa es la diferencia, por eso les decía a los estudiantes, a mis estudiantes de aquí de la normal, escolares, buenos días. 103 o 110 compañero. La cantidad de estudiantes que tenemos de las 3 licenciaturas en inglés, sí, adelante, que pase, por favor. ¿Qué historia? Entonces ya una vez que les explicamos, tiene la chica que haga su llamó carta, ayer, pero Julieta haga sobre la Castañeda, por base sus documentos. de este conocimiento para que no se confunda y cuando lo canalicen con el asesor, le canalicen al que más pueda apoyarlo en su proceso de vinculación. Es muy importante eso. Entonces, entre más claridad haya, la modalidad la elijo el estudiante y en la comisión canaliza abajo, ¿no?, al estudiante de acuerdo con el que considera que cubre mejor el perfil para la modalidad que va a acompañar. Gracias, muy claro. Gracias, Dana. Gracias, Daniela, maestra Daniela. Continuamos. Yo creo que otra pregunta más para cerrar. ¿Quién más tiene alguna duda? Gusto verte, saludarte. De igual manera. Perfecto. Bueno, aquí estamos viendo a Jessica. ¿Existe una fecha límite para mandar la carta sobre el documento que queremos elaborar? La carta de exposición de motivos. Claro, realmente no hay una fecha límite, tiene que ver mucho con la organización institucional. Sí. ¿No? Si ustedes hoy toman esto como en términos de la lógica en la que está planteado el proceso de organización para la titulación, como el punto de partida para que los estudiantes revisen los documentos de manera más detallada, documentos de publicaciones académicas, y a partir de allí ustedes ya puedan solicitar la carta de exposición de motivos. Entonces, en este inicio del sexto semestre ya tendrían ustedes una petición muy concreta, ¿están de acuerdo? Más bien, ya tendrían cartas de exposición que podrían permitir perfilar a los estudiantes y las posibles canalizaciones de acuerdo con los intereses por las modalidades que están eligiendo. Entonces, entre más pronto se haga y con mayor información, mejor. Porque a nosotros nos pasó el año pasado, conocí muchos ejemplos o experiencias en muchas partes del país que no lo trabajaron en sexto semestre y ya cuando llegó séptimo quisieron echar a andar las 3 modalidades al mismo tiempo y pues siempre genera un verdadero conflicto, ¿no? Y en algunos casos, particularmente en la Maya 2012, como aparecía de manera gráfica hasta el final el curso de práctica profesional con el de titulación, algunos pensaban que la titulación se daba hasta el 8º semestre en los últimos meses, y eso generó también una especie de confusión total y obviamente provocó muchos problemas en la entidad y en las instituciones donde lo echaron de la razón. Por eso, aunque no hay dice que al finalizar el 5º semestre se entrega la carta, podrá hacer la carta de exposición de motivos. Eso significa en términos concretos que en estos, digamos, en esas semanas se acudirían las cartas y podrían comenzar a hacer las canalizaciones, porque en cuanto inicie el 4º semestre y el 6º semestre comenzarían a correr las 4 horas de dedicación del estudiante. Esto que les señalaba yo, son 4 horas de dedicación a la semana por 18 semanas por los 3 semestres. Entonces imagínense que ahí se acumulan las 100 y tantas horas que van a equivaler a los 10.3 créditos que establece el currículum para que tengas los créditos completos de su plan de estudios. La liberación del trabajo es un elemento también que de repente me preguntan. El único que puede liberar el trabajo de vinculación es el asesor que es asignado. Hagan de cuenta que si alguien te asignan a 2 o 3 alumnos y uno de esos alumnos no le trabajo, sea cual sea la modalidad, portafolio, informe o tesis, el chico no tendría, digamos, no solamente su certificado, sino que nadie más. Les platico una muy reciente. Aquí en Tlaxcala, el ciclo escolar para que va corriendo en agosto, septiembre, me habla la jefa de normales aquí se llama actualización y presente en el estado de Tlaxcala, y me dice: oye, tenemos un caso de un alumno que no se pudo graduar por los documentos normativos, ya no hay manera, ya le habían dado su plaza, la había ganado en Puebla y se la quitaron por no entregar el título, y me preguntaba si ellos le podían
que él pudiera proceder con la cédula, y entonces le reglamento, colega, porque el único que puede liberar la entrada es el profesor, y quien tiene que ejercer la gestión en la escuela, no el departamento de formación continua del Estado. El chico estaba adscrito en la escuela, tenía a un profesor asignado, no lo terminó la prórroga que se amplió, pasó el examen, ustedes le habían dado algún tipo de foja o registro donde iba a quedar, le quitaron la plaza por no entregar, y entonces no se puede hacer nada. Él tendría que regresar a su escuela para que ahí se lo libraran y le hicieran todo el proceso. El chavo a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso se los quiero plantear, porque nadie puede liberar el trabajo de tesis si no es de entrada primero el asesor que es asignado y la institución en donde está adscrito el estudiante. Así es. Sí, y el único facultado para dictaminar el trabajo de titulación es el asesor de apoyo. Sí. De tal manera que también en otras instituciones se ha tenido la experiencia de estudiantes que no concluyen satisfactoriamente sus prácticas profesionales y no se les da su carta de servicio social, entonces también eso impide la titulación. Doctor Hernando, se quedó estática tu imagen. ¿Nos escuchas? Conexión de internet. Creo que me sacó. Sí. Y decía que hay muchas razones de repente por las que no lo liberan, pero si el chavo se presenta en la réplica, la comisión tiene que llevar, ya le programa su examen, y si en la réplica el jurado determina no aprobarlo, porque la réplica y el trabajo no cumplen, quedará reprobado y se someterá otra vez a la regla del documento de orientaciones para organizar el proceso de titulación, y eso significa que tendrá que volver a reorganizar su documento, tendrá que volver a presentarlo y a presentarse en la réplica para ver si se aprueba. Entonces, el hecho de que termine el documento y sea liberado por alguien no significa que lo aprueben en la disertación. ¿Estamos de acuerdo? A eso voy. Así está el reglamento. Así es. Es cada modalidad concluir el trabajo de titulación más el examen profesional. Así es. Sí. Dice aquí, aquí hay una pregunta: ¿se puede concluir antes del octavo semestre cualquier modalidad? Yo creo que si se ponen abusados, sí. Es decir, si alguien ahorita comienza ya con muchas ganas de hacer la tesis, arma el protocolo y termina el sexto semestre con el protocolo de investigación más la primera etapa de trabajo de campo y esas cosas, es muy probable que en diciembre, en enero, tenga ya su documento para titularse. Y no pasa absolutamente nada, porque ese se mueve por objetos de estudio, no por periodos de práctica, ¿no? Y pasa lo mismo con el portafolio. Si yo hago una reconstrucción del proceso de aprendizaje que he tenido y las capacidades que he desarrollado para fortalecer un tipo de competencia o tema en el ámbito de mi formación, como es temático y está bien adherido a una de las competencias del perfil de egreso y sus unidades de competencia, entonces yo podría tener mis últimas evidencias más sólidas de aprendizaje que demuestren que soy altamente competente terminando el séptimo semestre de prácticas. No tendrías que esperarte a que termines si es que ya no consideras meter ninguna evidencia más asociada a las prácticas. ¿Estamos de acuerdo? Eso depende de qué quieran documentar. Y obviamente en el caso del informe de prácticas, que saben, quizá donde se podrían pensarlo más como en términos del periodo de prácticas, yo digo de nueva cuenta que depende mucho del problema de práctica que vayan a focalizar, cuál sea ese segmento y ese pequeño problema de práctica que quieran atender, y a partir de allí el plan de acción que determinen ustedes con los ciclos de intervención. Esos ciclos de intervención se convierten en etapas, momentos que pueden durar 2, 3 o 4 semanas, dependiendo de lo que yo requiera o haya puesto en el foco para transformar, y es posible que también pueda terminarlos digamos al final del séptimo semestre o en las primeras 2 semanas o 3 del octavo semestre que empiece con las prácticas en las escuelas. No hay nada que te diga que tienes que esperar hasta el final. De hecho, sería más conveniente. ¿Están de acuerdo? Es un documento que ya está terminado, avalado por los profesores, y que te conduce a tener cualquiera de los 3 documentos listos para presentarlos en el periodo que se establece. El año y medio me parece que sirve.
son 3 semestres, y si uno se aplica bastante bien, creo que lo puede desarrollar. Lamentablemente muchos lo dejamos hasta el final, nos pasa como todo, ¿no? No sé si ustedes, pero luego las experiencias que tenemos en los posgrados, lo que uno mismo ha vivido, estás duro y duro con la tesis, pero te involucras en otros seminarios y andas haciendo todo menos el trabajo de titulación, ¿no? Y nos pasa mucho y terminas el programa y se te olvida que tenías que hacer la tesis, ¿no? Pero en esos programas están muy amarrados, entonces no hay manera de librarse de tenerlos antes de que concluya el 8º semestre, y por supuesto se pueden terminar antes de que terminando el 7º, a principios del 8º semestre, podrías tener los documentos terminados con la modalidad que hayas elegido. Gracias. De nada, mi querida Vianey. Gracias. Si ya no hay preguntas, queridos maestros, queridos alumnos. Maestra Maribel, ya no hay. Ivette, Andrea, Tarín, adelante. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿a partir de qué semestre se tiene que ver el proceso de titulación? De manera formal, como establecen los documentos, a partir del 6º semestre. Digamos, de manera formal. En algunos casos, de esta pregunta que tú me haces, me la han hecho, pero más cuando les presenta ya de manera mucho más puntual el asunto, por ejemplo, del portafolio de evidencias, dicen los profesores, es que deberíamos empezar a trabajar el portafolio desde el primer semestre. Pero realmente todos trabajamos evidencias de aprendizaje. Cada profesor en cada uno de los cursos y en las unidades solicita evidencias de aprendizaje. La evidencia se tiene que cuidar porque esta evidencia tendría que demostrar o tendría que concretar en un tipo de producto el nivel de dominio, de logro que tiene el estudiante con respecto al tipo de saberes que debe poseer, y todos tendríamos que cuidar de ellas. Entonces, yo podría decir, alguien puede pensar que el portafolio se trabajaría desde los primeros semestres. Lo trabajas como una herramienta más bien pedagógica o didáctica, porque hay varios cursos que te solicitan que utilices un portafolio físico o digital y que ahí vayas concretando o incorporando evidencias de aprendizaje. Pero de manera formal y para fines del proceso de titulación, este es el punto de arranque, lo que estamos haciendo ahorita. Terminó el 5º semestre. En el 5º semestre, para pasar a 6º, ustedes requerirían comenzar a revisar con mayor puntualidad el documento de orientaciones académicas, tomar esta charla como un referente y en esa medida hacer su carta de exposición de motivos, porque a partir de que comience el 6º semestre ya tendrían que estarle dedicando las 4 horas de manera autónoma e independiente a su propio trabajo de titulación. Buenos días. Gracias. Maestra Rocío Osorio, adelante. Y enseguida maestra Montserrat Martínez. Gracias, buenos días. Felicidades, maestro doctor Eduardo Mercado. Mi pregunta es la siguiente. Si las chicas inician su proceso de titulación en 6º, ¿qué pasaría o cuál sería la situación o qué nos recomienda si ahorita ellas están trabajando en un jardín de niños con un grupo determinado, voy a decir con un tercero, y al ciclo siguiente le cambian, ya no va a tocar tercero, sino a lo mejor le asignan en ese mismo jardín un primero o un segundo? ¿Le afectaría a su documento o cómo estaría esta parte o entraría en la parte del diagnóstico? ¿Su hoja? Gracias. Si fuera el caso del informe de prácticas, de manera específica. Sí. Ok. Puede ser. No, porque para la tesis no hay problema, o para el portafolio. Es decir, cuando tú trabajas con un portafolio, lo que haces es elegir un tema, ¿no? Asociarlo a algún tipo de competencia y recabar evidencias. Las evidencias, yo decía, pueden surgir de cualquier lado y de cualquier tipo de experiencia, siempre y cuando esas evidencias develen un tipo de aprendizaje. El asunto de la tesis no tiene complicación porque los temas, objetos de estudio, de cualquier cosa, ¿no? Si yo focalizo, voy a poner nuevamente el caso, ¿no? No importa si estoy yo practicando el 3º o 4º grado, pero si mi tema tiene que ver con documentar o dar cuenta de las prácticas de evaluación que realizan los profesores en educación preescolar con respecto al campo de formación del pensamiento matemático, por ejemplo, yo seguiré tomando eso como un objeto de estudio y de conocimiento, no importa si cambio de una escuela a otra o si cambio de un lugar a otro. Mi tema objeto de estudio está relacionado con prácticas de enseñanza
relacionadas con el pensamiento matemático, con los niños de preescolar, y por eso ya focalicé un escenario, y ese es el escenario donde yo me muevo, por eso no está relacionado con mi periodo de prácticas. Puede haber algún tipo de interferencia en el caso del informe, porque el diagnóstico parte justamente de la situación que guarda el problema de prácticas. De acuerdo con la literatura, digamos, si ustedes revisan el texto de La Torre o el de John Eliot, para poder diagnosticar el problema de práctica, lo que se tiene que hacer es básicamente describir qué es lo que está pasando, qué y cómo están pasando las cosas, qué está haciendo la persona para poder interactuar, para poder tomar decisiones, y no es el maestro, es el que va a hacer la investigación. Haz de cuenta que si yo estoy trabajando en educación primaria y me interesa saber cómo tengo un conflicto con la forma en cómo se enseñan ciencias en la escuela, en educación primaria, ¿no? Y en ese sentido me doy cuenta que en la práctica muy pocos de nosotros favorecemos el pensamiento científico en los chamacos. Y entonces yo, antes de decir que voy a hacer algo para el pensamiento científico, necesito saber qué está pasando con el desarrollo del pensamiento científico, y el diagnóstico parte de ¿y cómo yo enseño ciencias? ¿Con qué tipo de estrategias? ¿Qué tipo de prácticas desarrollo? ¿Con qué tipo de efectos tiene la enseñanza? ¿Con qué tipo de recursos? ¿Qué tipo de problemas enfrento cuando enseño ciencias? Entonces, todas las preguntas que están ahí parten de la forma en que yo estoy teniendo un tipo de actuación en ese ámbito de realidad. Y de ahí se desprende entonces lo que se conoce en el marco de la investigación-acción como el problema de práctica. Ante tal o cual cuestión, la pregunta es, ¿y cómo puedo yo favorecer el pensamiento científico en los niños de educación primaria de tercer grado, ¿no? De acuerdo con el enfoque, y desprendo lo que se conoce como una hipótesis de acción y un plan de acción. Pero si te fijas ahí, el problema no está en el chavito, el problema está en cómo yo enseño ciencias. Hay un enfoque de investigación-acción que se llama investigación pedagógica o investigación-acción curricular, ¿no? Que pone en el centro el tipo de prácticas del sujeto. Y a eso, digamos, a eso me refiero, a eso podríamos referirnos cuando hablamos de problemas de práctica. El problema de práctica no está en el chavito, no está en el programa, no está en el contexto, sino en la forma en que yo entiendo la que yo hago, el tipo de resultados y alcances que tiene mi actuación en determinado lugar, y la manera en que yo pienso que puede ser transformado o mejorado. Por eso decía que por cada modalidad hay una explicación bien interesante en términos de ruta metodológica, porque te permite entender todas estas sutilezas, porque es muy común que asociemos algunas de las modalidades, como enseño, con periodos de prácticas y escuelas, cuando no necesariamente lo son. El portafolio no lo vincula y la tesis tampoco. La que puede ser más vinculante quizás sea el informe de prácticas, pero ahí habría que ver cuál es el problema de práctica que se focalizó. Lo dije, pero ya imprimió varios. Dije, no, pues ya no. ¿Sí? Gracias, doctor Eduardo. Continuamos, maestra Montserrat Martínez. Gracias, maestra Vianney, gracias, doctor. Mi pregunta está enfocada al portafolio de evidencias. ¿El portafolio puede estar enfocado a demostrar las competencias en un campo formativo solamente? Puede ser, digamos, los portafolios son temáticos y pueden agrupar a una competencia o dos junto con sus unidades de aprendizaje, y esto resulta mucho más viable y pertinente de muchas maneras. Esta pregunta que tú haces es muy relevante en el caso de esta modalidad, porque algunos profesores pensaron dos cosas, y las viví como experiencias en enojo por algunos profesores. Recuerdo que allá en Durango me dijeron, es que tendría que demostrar todas las competencias y poner en el centro todo su perfil de egreso. Digo, pues está canijo, porque entonces, con que entregue todo lo que ha entregado desde el primero y hasta el octavo semestre con evidencias, con eso lo resolvería. Pero no se trata de eso. Cuando se habla de un proceso de reconstrucción del aprendizaje en función de una competencia y de un tema, yo elijo una competencia y un tema en función de las posibilidades que tengo para poder demostrar que tengo un desarrollo altamente competente. Y en esa medida yo puedo decir, soy muy bueno generando los espacios de aprendizaje incluyentes o desarrollando estrategias didácticas para la enseñanza del español, las matemáticas o para la evaluación, o la gestión de ambientes de aprendizaje formativos, ¿no? Y entonces yo vinculo o identifico primero en ese tema, hay competencias que ya dicen o están, digamos, perfectamente vinculadas con temas, y lo que yo hago a partir de allí es
generar un ejercicio de selección y discriminación de evidencias que están asociadas a todo lo que he aprendido desde que tengo como productos digamos, evidencia de producto, conocimiento, desempeño a lo largo de mi formación, que me permiten a mí ser muy selectivo y entonces enfocarme temática y exclusivamente a develar qué tan bueno soy yo evaluando o diseñando o trabajando diseños de enseñanza para el aprendizaje en algún área de conocimiento. ¿Están de acuerdo? Entonces no tienes que abordar todo, eso digamos sería imposible, y por eso en los documentos de orientaciones se señalan que este portafolio es temático, puede recuperar evidencias de cualquier tipo de espacio curricular, no importa el trayecto al que pertenezcan, siempre y cuando la evidencia esté asociada al tema y a las competencias y unidades de competencia que se seleccionaron para demostrar que se es altamente competente. Entonces ahí no hay problema. Hay un ejemplo que tengo que los he mostrado a los colegas de muchos lugares. Póngate de pie y cuando des una indicación, cuando tomes la protesta, levantas la mano, ¿no? Por favor. Entonces nada más dejen, la lectura es sentada y nada más la protesta parada. Ahí no hay problema. Y nada más deja de conectarla. Está grande. Está escuchando. Es que hay alguien que está hablando, no sé quién es. Sí. Les encargo apagar micrófonos, por favor. Continuamos, doctor. Decía que hay un ejemplo que hemos estado utilizando. Déjame ver si lo encuentro rápido, se los proyecto para que lo vean. Ha resultado bastante interesante cuando ven ya el documento. El portafolio terminado. Porque les ayuda mucho a los profesores y a los estudiantes a ver qué tipo de textos se producen cuando se elabora un portafolio. El portafolio no es una simple carpeta de acumulación de evidencias donde se pudiera poner una etiquetita acerca de lo que esa evidencia demuestra, sino más bien, tal y como está prescrito y de acuerdo con los documentos que revisamos, particularmente de Bosu, de Klenowski, ¿De qué materia? De Ahumada y de otros cuates que estuvimos revisando para poder sostener teóricamente este planteamiento. La cuestión es que en la medida en que el estudiante tiene muy claro qué es lo que va a documentar, entonces puede generar, como lo dice Van Klenowski y Bosun, un ejercicio retrospectivo del proceso de consolidación de aprendizajes que tuvo en un periodo de tiempo, ¿no? Esto ayuda mucho, decía yo, como para que los estudiantes también tengan una idea también sumamente clara de por dónde camina el portafolio y qué se puede hacer con respecto a su desarrollo y realización. En ese sentido, cada vez que nosotros observamos o cada vez que nosotros buscamos la manera de acercar a los estudiantes a esta modalidad, por ejemplo, nos vemos un poco comprometidos a no perder de vista que el desarrollo del portafolio como modalidad de titulación requiere que el estudiante no pierda de vista, y el profesor, que no se trata solamente de incorporar evidencias porque sí, sino que las evidencias se incorporan o se articulan en función de una pretensión específica, ¿no? Querer demostrar que usted es competente sabiendo hacer algo con respecto a esta profesión en la que uno se desenvuelve. No quiere bajar esta cosa que... No quiere bajar esta cosa. Se tienen que hacer análisis teóricos y prácticos en torno a las evidencias, no nada más en la... Correcto. Digamos, eso es lo que les quería mostrar, porque en el marco en el que está el diseñado del portafolio, el portafolio requiere, al igual que la tesis, de un tipo de explicación conceptual en torno a la evolución de la competencia. Se lo voy a compartir rapidito para que vean. A ver si me dicen, este es el que les he estado compartiendo a los colegas, ¿no? Ese es un portafolio que se hizo en el 2015,
que se llama Generación de Espacios Incluyentes, una competencia a favorecer desde la formación inicial. Pude acompañar a la maestra y al estudiante en el desarrollo de este portafolio. Es un texto escrito de casi 70 cuartillas con 200 páginas de anexos, así de sencillo, y no hay nada en donde el escrito, desde la propia introducción y la estructura del portafolio, vaya dejando de lado la teoría. Digamos, hay teoría, y esa teoría tiene que ver con lo que el estudiante aprendió y utilizó como referentes para poder identificar su competencia o competencias a desarrollar. Los ejes temáticos, en este caso es un portafolio que pone en el centro la generación de espacios de aprendizaje incluyentes, y obviamente lo que aprendió en adecuación curricular, atención a la diversidad, atención educativa para la inclusión. Digamos, todo lo que trabajó conceptualmente allí está plasmado en términos del tipo de competencia que está demostrando y evidencias que tiene, y esa estudiante hizo algo así, miren, lo pongo rapidito. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia y respeto. Es la competencia. Y la relación que guarda esa competencia con las evidencias obligó a que hubiera un ejercicio de selección y discriminación de evidencias en toda la malla curricular de acuerdo con la competencia. ¿Cuál fue el criterio de búsqueda? Que está aquí. La chica tenía que propiciar y regular espacios de aprendizaje incluyentes, ese es su tema. Pero para poder saber hacer esto, la alumna tenía que demostrar que atiende a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje, que sabe y sabe hacer, promover actividades que favorecen la equidad de género y promueve actividades que involucran el trabajo colaborativo. Hicimos una red de articulación, porque la pregunta de la que partíamos, ¿y cómo es que llegó a saber hacer esto? Pues comenzó a hacerlo porque aprendió a planear, a hacer planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares, y porque supo realizar diagnósticos, porque supo también generar ambientes de aprendizaje formativos y propiciar autonomía, y supo utilizar estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje, y hizo adecuaciones físicas en el aula. Tenía que saber actuar de manera ética para poder asumir críticamente sus responsabilidades, y tendría que saber intervenir de manera colaborativa, lo que significaba evaluar los procesos de intervención y el diseño de proyectos de trabajo para vincular necesidades del entorno y la institución con base en un diagnóstico. Todas estas competencias no están inventadas, son de plenos estudios. La competencia de base a demostrar es esta, la de aquí abajo. Pero para poder saber hacer esto, la chica junto con la profesora les pedí que hicieran un ejercicio y donde establecieran una red de relación con las competencias muy interesante, que eran vinculantes, y lo que tenían que aprender o tener como de base para poder hacer lo que dicen que sabe hacer muy bien. De tal forma que ella dice que sabe hacer espacios de aprendizaje incluyentes, pero obviamente lo sabe hacer porque sabe diseñar, sabe generar, actúa de manera ética e interviene de manera colaborativa, y todo eso da como resultado que ella, en su análisis, pueda propiciar espacios de aprendizaje incluyentes. No sé si me explique, pero esa es la ruta. Y de esa forma entonces ella regresó aquí a seleccionar evidencias ya entre competencia y tema específico para poder evidenciar lo que esta estudiante quería demostrar. Esto la llevó a establecer este tipo de estructura, y esa es la estructura que tiene su documento escrito. En el documento escrito hay un resto de evidencias y un montón de anexos que están asociados, obviamente que son sus evidencias, y de aparato teórico. Y este aparato teórico está relacionado con todo lo que este estudiante pudo aprender o echó mano teóricamente para poder ir argumentando. Si se fijan, no hay un lugar en el texto donde no haya una referencia a algún tipo de anexo, como lo planteé aquí, o algún tipo de autor, porque ella está generando, digamos, sus explicaciones y argumentación de su propio desempeño en función de lo que ella iba aprendiendo y iba conociendo a lo largo de su estancia en la escuela normal. Aquí, a diferencia de las tesis, la teoría aparece como un referente que permite argumentar lo que ese estudiante está exponiendo con respecto a el desarrollo y evolución de sus propios aprendizajes. Esa es la diferencia. Entonces, por eso decía yo, si piensa uno en cada modalidad, se va a dar cuenta que las modalidades, en este caso particular del portafolio, focalizan tema y competencia o unidad de competencia, y a partir de ahí no hablan de todas, hablan de aquellas evidencias que, de acuerdo con el tema a demostrar, ¿no?, y el interés temático,
permitan evidenciar un nivel de logro, de desempeño altamente competente que los distinguen de los demás. Y ese texto escrito tiene 80 páginas más o menos, tiene como 40 o 50 textos que están citados todos, no hay ninguno que no esté citado, y tiene 200 páginas de anexos, entre planes de estudio, videos, fotografías, informes de práctica, cuadros sinópticos, ensayos, evaluaciones, trabajos de los alumnos, exámenes que aplicó a los alumnos, proyectos que echó a andar en la escuela, ¿no?, para generar espacios de aprendizaje incluyentes. Es que hay un montón de cosas que están detrás del desarrollo del portafolio. Gracias, doctor. Cerramos con la pregunta de Vianelli. Adelante, Vianelli. Maestra Maribel, ¿la alumna Vianelli sigue presente o ya no está participando? Ya no la visualizo. Aquí estoy. Ok. Adelante, Vianelli, cerramos con tu pregunta. Sí, mi pregunta es, en un dado caso, la universidad nos daría como las características que debe de llevar el documento, sea cual sea el que elijamos, o sea, pues el formato, me refiero al formato y este tipo de características que debe de llevar para poder entregarlo. Claro. De entrada están prescritos. Yo igual dijeron, esa es la pregunta que debe contestar más bien Yanel y Maiten, pero en los documentos ya está prescrito, digamos, lo que debería de contener cada uno de ellos. Yo les sugeriría que lean el documento de orientaciones académicas, que traten de sacarle o de hacer una lectura muy crítica de la ruta que plantea para cada modalidad, y en función de eso ya entonces con su institución y la visión que van a armar, generen este acercamiento mucho más específico al desarrollo de cada modalidad. Ya lo establece de manera general, digamos, eso es la observación que se han hecho a nivel nacional, que nos han hecho, es que están muy generales, tienen mucha razón. El problema con prescribir, tenemos un gran problema a nivel de educación superior. En las normales, y particularmente en las normales, cuando más te prescriben, más te amarras. Y a veces la gente no alcanza a entender que hay otras opciones, y al último, en lugar de entender su propia modalidad y su propio procedimiento y construirlo incluso sobre el entendimiento que tienen, termina sujetándose. Les voy a plantear un último ejemplo. Hace como 2 años aquí en Tlaxcala nos hicieron esta observación, o me la hicieron a mí particularmente, un poquito más de 2 años, como 3, porque todavía no había pandemia, y un profesor me había dicho que ya había arreglado todo, ¿no?, que ya había compuesto. Me entregó su propuesta y hasta la presentó allí, y lo que había hecho era más bien poner números de páginas. Haz de cuenta que sí, en el protocolo decía, el protocolo lleva una carátula, una página, introducción, 2 páginas, planteamiento del problema, 2 páginas a 3, y ese era soporte. Entonces pareciera que el asunto tiene que ver con meternos antes que entender, por ejemplo, que en un protocolo de investigación el problema no está en la cantidad, sino en la claridad y coherencia, la consistencia que hay temática en términos del tema, la pregunta, el objetivo, el enfoque teórico y la metodología. Eso es diferente a pensar el número de páginas. Y cuando se pensó, por ejemplo, en el caso de la tesis ya en el documento final, como parte ya del documento para integrar, en el que se elaboró por parte de la DGESPE, dejamos la carátula, la introducción, el índice, el cuerpo de la tesis, que son capítulos, no sabemos cuántos van a ser, y las conclusiones. ¿Por qué lo dejamos ahí abierto? Porque depende de el tipo de enfoque, el tipo de objeto y las características que cada institución coloque con respecto en términos de criterio acerca de la estructura del documento. Por eso decía yo, podrías de entrada revisar esta parte, y la otra yo creo que bien ahí te la va a poder responder, porque ya tendría que ver con los colegas cómo van a armar, digamos, este acompañamiento con los estudiantes, ¿no? Así es que te la dejo aquí. Claro, sí, en ese sentido, Vianelli, es importante señalar que precisamente la conferencia de hoy tiene que ver con esta organización que estamos preparando para su proceso de titulación. A partir de esta conferencia se generan inquietudes, reflexiones
y grandes tareas que tenemos organizadas para quienes están en sexto semestre para iniciar este proceso. Entonces, dado que el semestre lo iniciaremos el 14 de febrero, esperen ustedes con atención todos los procesos que vamos a ir generando para organizar lo que tiene que ver con su titulación. Yo sé que, como lo dicen algunos autores, el proceso de titulación genera ansiedad, angustia, y quizás cuando vieron en este momento el documento de la modalidad portafolio de evidencias que nos enseña el doctor Eduardo, han de haber dicho, yo voy a poder con tanto, pero ¿qué creen? Sí se puede, es un proceso que vamos a iniciar y que les vamos a organizar para que estén atentas a cada una de las actividades que tenemos programadas para ustedes. Aquí es fundamental adentrarnos a los documentos de la DGESUM, que posteriormente les voy a dar la liga para entrar a estos documentos y que ustedes puedan tener acceso a conocerlos, porque en la medida que conozcamos los documentos vamos a ir teniendo claridad de este proceso. Pues listo. Dale. Sí. Pues queremos agradecerte, doctor Eduardo Mercado, que nos hayas compartido tus conocimientos, tus saberes, tus experiencias, y agradecerte a nombre de la Universidad de Desarrollo Empresarial y Pedagógico y de la Escuela Normal 15 de Mayo esta brillante participación. Hay el compromiso contigo, compromiso público de continuar con las modalidades de titulación a manera de trabajar talleres con cada una de ellas, doctor Eduardo. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces te invitamos a dar continuidad a esta tarea y ya estaremos fijando fechas para continuar con este diálogo académico que nos lleva a fortalecer la formación de nuestras futuras maestras de educación preescolar y de primaria. Muchísimas gracias, Eduardo. Te queremos hacer entrega de un reconocimiento que le voy a pedir aquí a la licenciada Gaby, a maestra Maribel, nos haga favor de mostrarlo para hacer entrega del mismo. Sí, maestra. Gaby, ¿puedes compartir? Ya está compartiendo. La Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico otorga el presente reconocimiento al doctor Eduardo Mercado Cruz por haber desarrollado la conferencia titulada La formación docente en el trayecto de prácticas profesionales y su vinculación con las modalidades de titulación, emitida en esta casa de estudios el 9 de febrero en Ciudad de México. Firmo como directora académica del plantel Churubusco de la Normal 15 de Mayo, maestra Vianey Velázquez Herón. Gracias, Eduardo, y pues hago el reconocimiento y que se escuchen nuestros aplausos. Gracias. Te voy a decir en lengua de señas. Gracias. Sí. Entonces, gracias a los coordinadores académicos, maestro Jesús Román Cruz Pérez, maestra Maribel Briceño Miranda, Gabriela Martínez, por haber llevado a cabo esta organización conmigo, y agradecer la presencia de nuestra rectora, la doctora María Esther Núñez Hebrero, que en este momento se encuentra realizando otras tareas propias de la universidad. Doctor Eduardo, nos veremos pronto. Un abrazo, cuídense. Les mando el link para que lo puedan ver en YouTube. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A todos los asistentes, antes de retirarse, el maestro Jesús Román compartió una liga para la evaluación de este evento. Les pedimos de la manera más atenta que den respuesta a este pequeño cuestionario.